El anime te enseñó cultura japonesa antes que te la enseñara ningún profesor de japonés. Así es. Y hoy veremos cómo estuvo o no fue divertido, es decir, en pasado los adjetivos. Muy ¿Te interesa? bien, bienvenidos y bienvenidas todos a un nuevo episodio de Hanyu Japanese Podcast, un podcast de japonés, de Hanyu Chinese School, donde aprenderás japonés. Ya llevamos varios meses, estamos en el episodio 38. Es un podcast en el que puedes aprender japonés de forma sencilla, ¿eh? Hoy aprenderemos los adjetivos en pasado. O sea, Sí. cómo decir, en vez de es caro, fue caro. En vez de Ujú. es divertido, fue divertido, ¿no? O cómo estuvo o cómo fue algo, ¿eh? Cuando preguntamos en Así pasado. es. ¿Y qué veremos en la parte cultural, Yuri? Y en la parte de cultura vemos en algunos animes clásicos, ¿no? Hoy veremos 3. ¿Y qué cosas aprendimos a través de esos animes? Que aprendimos mucho de cultura y algunas palabras, ¿verdad? ¿Quién, o En sea, nuestro quién iba a primer decir que contacto. diríamos que Doraemon fue útil para nuestras vidas? Sí. O Pokémon o Dragon Ball, bola de dragón. Ay, yo me acuerdo de toda mi infancia esperando llegar a casa para ver Doraemon. Para ver Doraemon. Qué ganas, de Así es. la merienda con Doraemon. Bueno, empecemos entonces con la parte gramatical. Yuri, yokos a todos. Entonces, primero, antes que nada, vamos a repasar un poquito qué es lo que vimos la semana pasada. Hemos visto toda una serie de temas respecto a contadores, recuerda, y culminamos con contar cantidad de veces que realizas, es decir, la frecuencia en la que realizas una acción, ¿vale? Y también aprendimos la palabra dake, que quiere decir solo, ¿vale? Entonces, para decir, por ejemplo, que hacemos podcast una vez a la semana, ¿no? Esa vez había que decir en una unidad de tiempo, es decir, por ejemplo, en una semana, cuántas veces realizaba la acción. Y ahí necesitaba saber todos los contadores de tiempo que habíamos estudiado antes. Entonces, ¿cómo era? Vamos a ver, porque esto me acabas de dejar. ¿Vimos tanto el episodio Vimos un anterior? montón, sí. Vimos mucho, ¿no? Entonces, dimos el contador, Kai, contador de veces, de una vez, dos veces, tres veces, ¿vale? Era, Claro. era Ichikai, ¿no? Ikkai, como va con K, Ikai, el eso. Ichi es Ikkai, doble K. Muy bien, Ikkai, Nikai, Sankai, Yonkai, Gokai, etcétera, ¿no? muy bien. Bueno, eso es fácil. Es, por ejemplo, ¿cuántas veces has ido a Europa? Ikkai, ikimashita, ¿sí? Por ejemplo, una vez, ¿no? Pero si quiero decir la frecuencia de, por ejemplo, una rutina, ¿cuántas veces vas al gimnasio, por ejemplo? En una semana. Entonces dices, en una semana, ¿cuántas veces? ¿No? Entonces había que recordar cómo se contaba, en una hora, en un día, en una semana, ¿no? Muy Etcétera. bien. Entonces, si queréis repasarlo a conciencia, ya sabéis, Mm, ir al episodio anterior, el episodio 37, y así lo muy bien. entenderéis mucho mejor, ¿eh? Pero para saber cómo se dicen las veces, ¿eh? Una vez, dos veces cada mes, cada semana, o ¿vale? En una semana, o en un mes, en un año, Ujú. tenéis aquí esta tabla. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver el pasado, de los adjetivos, ¿eh? Y cómo Así funciona. A ver, es. cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, primero recordad que los adjetivos había dos tipos, unos que terminaban en i y otros que no terminaban en i, ¿no? Pero había trampilla, ¿vale? Y los adjetivos que terminan con i son los que se conjugan, ¿está bien decirlo así? Como Sí, que se puede tienen decir. una declinación dependiendo de si es positivo, afirmativo, negativo, o también si es pasado. Pasado positivo o pasado negativo. ¿Vale? Es decir, que el adjetivo i es fácil de reconocer, pero tienes que cambiarle la culminación en vez de utilizar el verbo des como el verbo ser o estar que nosotros usamos, ¿vale? Entonces, vamos con adjetivos i, ¿vale? Muy bien, La i vamos a la ver. cambias por kata. Recuerda,
katta. Vale, entonces el adjetivo más conocido de todos es oishi, Uy, oishi. sí, es Entonces, verdad. oishi, algo que está delicioso. Para el pasado diríamos oishikatta. En vez de Eso. oishi, es simplemente oishi, porque en este caso, como es una i larga, pues se Ujú. vuelve i corta, ¿no? Así es, oishikatta. Y, por ejemplo, caro es takai. Entonces, he ido de vacaciones y estuvo muy caro todo. Entonces dices takai, takakatta, ¿vale? ¿Sí? En este caso se Entonces, elimina la i y ya está, ¿no? claro, eliminas la i y le pones katta. Sí. Muy bien. A ver, algunos adjetivos que conocemos. Kawaii, ¿cómo sería? Diría kawaikata, Kawaii katta, sí. Y el interesante que es omoshiroi. Esos son muy usados. omoshiroi-kata. En este caso también es doble Omoshiro. i, ¿no? Ah, no, no, es omoshiroi, omoshiro Vale, katta. entonces sería omoshiro-kata. Ok, ok. Así es. Muy bien. Entonces es katta, ¿vale? Y recordad que el negativo de los adjetivos era kunai, ¿sí? Por ejemplo, oishi, oishikunai. Y kunai también termina en i. Entonces esa Ujú. última i del kunai lo cambias por katta. Entonces me queda kunakatta. Qué largo, Vale. ¿vale? A ver, si no estuvo delicioso, ¿cómo lo dirías? Oishikunai. Oishikunai. Pero en pasado, Oishikunakata. eso, muy bien. Y así los adjetivos muy largos se convierten en Entonces, hay que memes de quitarle, espérate, trabalenguas. para que yo me entienda. Le hemos quitado la última i del oishi y la i del kunai. Entonces, Claro, oishikunakata. oishikunakata, así Ok, es. ok. Muy bien. Es quitarle is. Quitas la i, sí, sí, sí. Es como, por eso es como como se conjugara un verbo en japonés, ¿no? Que quitas la u y le cambias, ¿no? Al final. Ahí. Omoshiro kunakata. Omoshiro nakata. Hai. Uf, So. no Hay un fue meme muy divertido con atatakai, que significa templado, calentito, ¿no? Sí. El placer de un lugar Atataka tibio. kunakata. Ah. Atataka kunakata. Ay, eso es. Atataka kunakata. Muy bien. Eso, sí. Suena a Muy Hakuna Matata, pero bueno. bien. Sí, ¿no? Bueno, y se hacen muchos memes y raps con estos trabalenguas. Atataka kunakata. Sí, sí, sí. Atataka kunakata. Vale, entonces, hemos visto el kata y el kunakata para los adjetivos que terminan en i. Ujú. Bien, pero claro, esto no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo lo complicamos ahora? A ver, cuéntanos. Y ahora lo complicamos con los adjetivos que no terminan en i, que eso sí Ah, utilizan el verbo des, ¿vale? Que si recordad, el verbo pasado del des es deshta, ¿sí? ok, Deshta, ¿sí? Y el yanai, recordad que claro. es el negativo, ¿no? Por ejemplo, nigiaka des, nigiaka yanai, ese es el negativo. ¿Y yanai en qué termina? En i. Entonces cambias la I por katta, es decir, que se mezclan los algoritmos, ¿verdad? Yanakata. Vale, Yanakatta, entonces, con estos no se quita la i porque no hay i, pero en Yanai sí que hay, así que se quita la i del Yanai. claro, así es. Bien, a ver, Por entonces, ejemplo, Shizuka, que es la novia de Novita. no, Shizuka, pero un adjetivo silenciosa, también. ¿Qué adjetivo tranquila. era, Shizuka? Tranquilo, silencioso. Tranquilo, como Shizuka. ¿Cómo es Shizuka? Que era muy aburrida, una niña muy aburrida, a Sí, la que pero pienso, solo era Novita estaba bonita. enamorado. Ojo. Entonces, Shizuka, ¿cómo sería en pasado? Shizuka deshita. Muy bien, bien. Y el negativo es Shizuka Yanai. Entonces, Shizuka Yanakatta. Si quieres le pones el des, pero no es necesario. Shizuka Ah, Yanakatta. Yanakatta. Deshita Yanakatta. ¿Vale? muy bien. Muy bien. Ahí tengo una excepción. You may es
famoso, conocido, popular, ¿no? Muy bien. Este Pero You May ya lo Yume, vimos antes, ¿no? En las excepciones sí, del Kurai adjetivo, Janai, ¿verdad? sí, porque termina en i, pero esa i está dentro del kanji, ¿no? Sí. Entonces se pronuncia Yume deshita. Está dentro Bien. del kanji que no escribimos, porque lo escribimos Claro, en sí. hiragana, pero bueno. Tampoco uno habla con subtitulado en kanji, así que ¿Es el May de bueno? ¿El May de bonito? es el mei de nombre. Ah, el May de nombre, sí. Sí, Vale, vale, ok. You May, de tener buen nombre. sí, Ah, tener buen You nombre, May. así Claro, es. tener buen nombre. Muy bien. Sí. Ok, ok. ¿Vemos las excepciones? Creo que los tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a Sí, verlas. creo que sí. Sí, sí, sí. Ah, porque recordad el adjetivo bueno o bien, que es i, en realidad proviene de yoi. Entonces, i es positivo, i desne, qué bien, ¿sí? Y cuando lo niegas es yokunai, va con yo, no es ikunai, ¿sí? Porque en realidad antiguamente era yoi. Entonces, el pasado es yokatta y Ajá. yokunakatta. Yokatta lo conocen, ¿no lo han escuchado muchas Yo lo he escuchado veces? muchas veces, pero no me acordaba de que era Yokatta, Yokata. yokatta. Es como decir, qué bueno, qué suerte. Es como decir, menos mal, qué Es como alivio. Yatta, ¿no? Es como ¡Yatta! ya está. Sí, sí, No, ¿sabes parecido. qué pasa? A los que nos están escuchando, he estado, desde que hemos entrado aquí, llevo todo el rato cantando la canción esta antigua. Yatta, yatta. Ya, Y claro, Yokata es algo yokatta, parecido. Es como, algo parecido. Qué bueno. Sí, sí, sí. vale, entonces, Yokata. Muy bien, Yokata. Yokatta. Ay, muy bien. Entonces recordad que yokatta en realidad yo viene de i, ¿sí? Entonces en los adjetivos i es una excepción. Y ya que está, vamos a ver cuáles son los adjetivos na que terminan en i, pero la i en realidad están dentro del kanji, ¿sí? Por ejemplo, kirei, que quiere decir lindo, bonito, Ujú. limpio, ordenado. Kirei, pero la i está dentro del kanji, entonces es kirei deshita, Claro. kirei janai, ¿sí? Y luego Yumei, Yume. ahí tienes el famoso, el de Sí, buen de tener nombre, nombre. Tener tener nombre. nombre, sí, Yumei, ser conocido, ¿no? Que está en Ujú. boca de todos. Entonces la i también está dentro del kanji. Y el peor de todos es kirai, que es una excepción, que es la verdadera excepción porque la i está fuera del kanji, Eso. ¿sí? Ese es el que no tiene ningún sentido. El Kirai. Claro, ese no tiene sentido, pero kirai significa odioso, así que detestable. Ahí lo tenéis. O sea que Es, si detestamos o odiamos un adjetivo así porque es es. una excepción que no debería suceder, qué menos Solo, que odiar el adjetivo claro, kirai kirai, que es des. odiar, odioso. Además, tienes kirei, que es lindo, y kirai, que es odioso. Muy bien, perfecto. Así es. Kirai, kirai. Muy bien. Kirai, kirei. Sí, no lo confundáis. No, como yo he hecho antes. Sí. Sí, Perfecto, muy bien. es. Entonces, estas de aquí Ujú. usaremos, ¿cómo lo haremos en negativo, en pasado? Esos tres irían con janai o deshita, ¿no? Kirei deshita, kirei janakatta, kirei, yumei deshita, yumei janakatta. ¿Sí? Kirai deshita, lo odiaba. Bueno, Kirai lo bueno que janakatta. Kirai y Kirei ambas son excepciones, lo cual lo hace más sencilla. Así es, sí, es verdad. Por Nada suerte. más, por suerte. Ambas son excepciones. Bien, bien. Quizás por eso son excepciones, claro. Claro, Ok, muy bien. perfecto. Entonces estas Ahora, son con ¿cómo? Nakata o Desta. Ujú. Sí. Sí, genial. Muy bien. Venga, sigamos. Ah, ¿cómo Cuenta. estuvo? ¿Cómo fue? ¿Qué tal te ha ido?
en pasado, es decir, has ido de vacaciones, has estado en una fiesta, has pasado un fin de semana y te pregunto, ¿cómo estuvo? ¿Cómo has O sea, estado? preguntamos aquí, preguntamos por un adjetivo en pasado. Ujú, Es como es en la pregunta pasado. de los adjetivos en pasado. ¿Cómo sería entonces? Utilizas el do, que es el cómo. Do desu ka es como es, ¿no? Y do deshita ka es cómo te ha ido, cómo estuvo, qué tal lo has pasado, ¿no? Y siempre es el do, espera que respondas con un adjetivo. Pero en la pregunta está el deshita ka, que es pasado, ¿sí? Ahí. Por Okay. ejemplo, Patty. ¿Qué es un Pati. Patty? Patty. Pati. Pati do destaca. Vale, So, vale, vale. Patty va todo está acá. Y si fue Tanoshi, como dices, Digamos, bueno, Pati wow, no hace falta. ahí, Tanoshi kata desu. eso, Tanoshi katta. ¿Sí? Tanoshi Tanoshi kata. katta, Tanoshi katta des. Y si Sí. estuvo Nigiaka, que quiere decir con mucha gente, movido, divertido, En este ahí. caso no es con kata, ¿no? Porque no es ni giyaka kata. Ni giyaka kata. No, ni Nigiaka giyaka deshita. desta, porque no va con el i. Exacto. Claro. Ok. Así que, Tanoshi, es un- Tanoshi tiene dos i's, se elimina una i y se claro, añade el kata. Nigiyaka no no tiene tiene ahí. i, entonces va con desta. Ok, Sí, muy qué bien. rollo, ¿verdad? Bueno, hay dos formas, pero por suerte esto ya lo vimos antes, porque Así es. entonces el negativo, el negativo y el pasado o presente Ujú, es consistente. Hay dos claro, tipos de adjetivos y ambos cambios son consistentes en unos así adjetivos y es, otros. Simplemente hay que saber que hay dos tipos de adjetivos por claro. terminación, se diferencian y ya está. Así es. Ok. Tiene su algoritmo. Sí, tiene sentido. Hay excepciones, pero bueno, tiene sentido. Al menos es consistente. Imagina que, Ujú. si, que hubiera uno que se hace la negativa de una manera, pero el pasado fuera de otra. Eso sería un jaleo. Claro, sí, sí, es un jaleo. En Y no, español, no es lo cuando que utilizas el verbo estar y cuando es fue, también es un lío. uh, jaleo. Sí, Muy sí. bien, venga, vamos entonces a ver este diálogo, un diálogo práctico y Ay, realista. muy bien. He ido a un concierto, en Nihongo se dice raibu. ¿Cómo me Como una rave, preguntas? ¿no? Una Ay, rave. Una rave ay, en japonés también se dirá raibo, imagino, porque suena lo raibu. mismo. Eso es. Muy bien. Ay. Entonces, ¿quién es A? ¿Tú eres A o eres Empieza, B? a ver, empieza tú. Venga, empiezo yo. Entonces ya diría yo, Kino no raibo do destaka? Ujú. すごく良かったです。楽しかったよ。So desu ka? Nigiyaka destaka? チケットは高くなかったが、賑やかじゃなかった。Lo siento, pero realmente parece un tragalenguas. Vale, entonces, lo que he dicho ya al principio, Kino no Raibu es Kino de ayer, Ayer. ¿no? Sí, de El ayer. concierto de ayer, ¿qué tal, no? Sí, ¿qué Ujú, tal? así es. Y sugoku, viene de sugoi, que es fantástico, ¿no? Yokatta, estuvo muy, muy bueno. Sugoku yokatta. Tanoshikatta, que estuvo súper divertido. ¿Ahí? Tanoshikatta. Muy Ok. bien. Y luego digo Ujú, yo, so desu ka, qué bien, y nigiyaka destaka. Vale, entonces ujú. aquí es otra vez una pregunta, ¿vale? Pero que estoy preguntando es si fue movido. De ahí que esté nigiyaka. Ujú, Nigiyaka es movido, ¿no? ahí, Desta es porque es un adjetivo en pasado pasado. y ka porque es pregunta. Ok, destaca. Perfecto. Entonces digo que el ticket no estuvo caro, no era caro. Entonces, chiquetto a chiquetto. Ticket. Chiqueto en vez de ticket tiene tela, ¿eh? Chiqueto. Chiquetto. Tengo que hacer un podcast de todas las palabras en inglés Ah, no, me encantan. japonizadas. Es mi parte favorita de japonés, es el inglés japonés.
Sí, sí, el inglés japonizado no sé si es horroroso, pero es divertido. Es Chiquito, horroroso, pero muy bonito. Es como, ¿sabes cuando tienes un perrito? Ves un perrito que es es muy, verdad, muy, muy feo. Es muy, muy, muy feo, pero lo quieres más que a claro, ningún otro. así Ese es es. el japonés inglés, las palabras Sí, inglesas. así es. Entonces, Me encanta. chiquito wa takaku nakatta. ¿Sí? Takaku nakatta. La ga es pero. Lo vamos a ver la próxima. Nigiyaka yanakatta. No estuvo movido, no había mucho movimiento, no había mucha gente. Nigiyaka yanakatta. Vale, entonces, Takakuna, Takaku em, nakatta. Takakuna es ser caro, algo que era caro. Entonces, No caro. Takakuna kata ga nigiyaka yana. Katta. Perdona. Nigiyaka yanakata, pero no había, Así es. claro, muy bien. Entonces, el nigiyaka va con yana, pero le quitamos la i de yana para poner luego el kata, ¿vale? Claro, Entonces, no era ni costosa, o sea, no era costosa, pero también no había mucho movimiento. Ok. sí es. Sí. Para los que quieren ir a un concierto donde no haya mucho movimiento, que es justo lo contrario que lo que queremos nosotros, ¿verdad? Y queremos Sí, movimiento. así es, so es. Bueno, depende. Y hay una banda japonesa, hoy no recuerdo cómo se llama, que están vestidas siempre de colegialas y hacen rap Qué raro. con trabalenguas, ¿no? Y es que las trabalenguas de japonés parecen rapeados, ¿verdad? Takaku nakata, niyaka yanakata. Así que googlead un poquito. Es Atarashi Gakko. Tarashi Gakko. Ah, sí puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Cantan el Namamugi, Namagome, Namatamago. Tonari no kyaku wa yuku ka kiku kyaku da. Son todos Bueno, si sabéis trabalenguas. de qué grupo estamos hablando, nos lo podéis dejar en los comentarios. Así Sí, sí, sabemos sí. de qué estamos hablando. Y yo no lo sé. Y Yuri puede que tampoco. Tampoco, lo Venga, que pasa es que usted los trabalenguas eso. Y si te sabes algún trabalenguas, ya sabes, también nos lo dejas. Pero lo que puede queremos que salir a también rapear. lo que queremos que nos contestes también es lo siguiente. ¿Cómo dirías en japonés Mm, cómo estuvo el fin de semana o qué tal fue el fin de semana? Acuérdate, que estamos preguntando sobre un adjetivo en pasado, así que ya mm, sabes cuál es la estructura. Y también acuérdate que fin de semana se dice shumatsu. así Shumatsu es. es fin de semana. Entonces, ¿qué tal fue el fin de semana o cómo estuvo el fin de semana? Si lo Ujú, sabes, déjanoslo en los comentarios. Al final del episodio veremos cómo se decía. Perfecto. Una pregunta, mm. Yuri, ahora que estamos aquí tú y yo, si, Ay, si tengo un amigo que quiere aprender japonés, ¿y qué le digo? ¿Qué es lo que tiene que hacer para aprender japonés? tienen que entrar aquí a hanyochineschool.com y pedir tu clase gratuita. ¿Vale? En Ok, tu clase gratuita podrás ver a ver qué quieres aprender, cómo lo quieres aprender, con cuánto tiempo cuentas y te darán un profesor que te dará un programa para ti específicamente, ¿vale? Pero no estarás solo con eso, sino que tendrás un campus online totalmente 24/7, ¿vale? Que lo puedes utilizar para ir avanzando tú mismo y tienes algunos desafíos para ir comprobando tus conocimientos, ¿vale? muy bien. Ah, y Entonces, ahí tienes, ¿qué más tienes en el campus? Tienes clases grupales y de clases de todo. repaso también, Sí, ¿sí? Clases grabadas. grabadas, Le digo que sí. vaya a hanyochaneschool.com, que pida la primera clase gratuita, me has dicho, Así y es. allí verá él cómo funciona esto. Entonces, que pide la primera clase gratuita y vea si le funciona o no le funciona. Claro, Perfecto. Se lo diré, se lo diré. puesto. Muy bien. Y si alguien nos está escuchando y le gusta estos podcasts, ya sabéis, suscribiros y así no os perdéis ninguno. Y darnos a un like si os gustan, si sabemos si os gusta o no, Yes. porque si no, ¿cómo lo vamos a saber si le gusta o no? Dar un like ¿En qué también. plataforma estamos? Estamos en No. millones de plataformas. Yo suelo Bueno, la verlo cuestión siempre. es que si nos están escuchando, ya saben dónde está. ¿Dónde En está? todas las plataformas. En fin, la cuestión es, Yuri, Mm, antes que nada, antes de mm, aprender japonés ni nada, todos aprendimos algo de japonés con los animes. Y si no así aprendimos es. nada de japonés porque lo vimos doblado, aprendimos algo sobre Japón, la cultura Mm, japonesa, ¿no? así. Quizás no nos dimos cuenta entonces
pero ya estamos aprendiendo, adquiriendo cositas de la cultura japonesa mientras Ujú. comíamos nuestra merienda. Entonces, ¿qué nos enseña el anime de la cultura japonesa? Cuéntanos. A ver. Por ejemplo, vamos con 3 de ellos, que son los 3 clásicos, los más conocidos de Pokémon. ¿Desmistificamos el animalito este? Eso, ¿qué es este animal? ¿Qué es el Pikachu? ¿Un Pikachu qué es? Bien, ¿Existe en la vida real? ¿existe? Bien, Pokémon, ¿sabes qué significa, no? Viene de No. Pocket y de Monster. Ah, Pokémon. En realidad Claro. es Pokémon Monster, pero como es demasiado largo, le dicen Pokémon, ¿no? Si te fijas, lo lleva en una bola adentro del bolsillo. Así que son monstruos de bolsillo, Muy ¿verdad? bien. Sí. Bueno, estos compañeros que nos ayudan, que son como nuestros compañeros terapéuticos, ¿no? Y hay muchos de estos animales. Y todos los juegos de palabras que tienen en el Pokémon, aprendes palabras sueltas, ¿no? Y que son uniones, ¿vale? Ahí tienes 2 ejemplos. Pero, ¿sabes cómo se llama, no? El animalito principal. Sí, Pikachu. Yo no sé, Pikachu. yo no vi nunca a Pokémon porque yo era demasiado mayor para verlo, pero Pokémon Sí, está hoy porque en día súper es muy popular aún. adorable además. Sí, es Entonces, que Pikachu. Pikachu, a través del Pokémon, ustedes aprenden lo que se llaman el mundo de las onomatopeyas en japonés, ¿no? En japonés hay 3 o 4 tipos de onomatopeyas. Algunos son de ruidos y sonidos, ¿no? Como en el castellano. Ruidos y sonidos o sonidos de animales, ¿verdad? Pero también le colocan sonidos a sensaciones y sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, pica viene de pica, 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 que es brillo. Pingli, Ah, pingli, brilli, pingli. brilli. Sí, como brillo, brillo, brillo. Brillito, brillito. Muy Entonces, pica, bien. pica es eso, ¿no? Y chu viene del sonido que hacen los ratones. Entonces es un ratón. Es un ratón. Chu, Es un ratón que chu. brilla. Sí, es que chu también es el sonido del beso, ¿no? Entonces les Ah, suena ¿verdad? bonito. Chu. Qué raro, ¿no? Que Chu. entonces los japoneses cuando se besan, por eso no se besan mucho, claro, porque es el sonido que No, hacen las ratas también. es verdad. Es Sí. como hay algo que está ahí. O sea, el beso, el sonido del beso es el sonido de un ratón. Así es. De hecho, se llama kisu, al beso. Ok, entonces, Pikachu, Pokémon, fíjate que son combinaciones de palabras, son juegos de palabras, Muy ¿no? Por bien. ejemplo, vamos con 2 ejemplos. Fushigi Dane. ¿Ay? Fushigi, 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 misterioso, ¿no? Y Tane viene de semilla, entonces semilla misteriosa. Muy bien. Pero por suerte le cambiaron el nombre a Bulbasaur. Bulbasaur. A ver, Hitokage, Hito de fuego, Hi es fuego, y Kage es sombra. Ajá. Mm. Claro, Charmander. Fuego y sombra. Muy bien. Así es. Hitokage. Habría ido bien, quizás no por cuestiones de marketing, pero haber mantenido los nombres en japonés, así Mm. ya habríamos aprendido palabras en japonés desde el principio, ¿no? Claro, sí, es verdad. Están todos pensados. Pero bueno, Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué aprendimos entonces de cómo nos ayudó quienes vieran Pokémon de pequeños a entender la cultura japonesa? ¿Qué es lo que aprendieron los niños que crecieron con Pokémon? que las palabras se combinan para armar otras en japonés podría ser uno. Muy bien. Y algunas palabras en japonés, como pica pica Claro. Y o algunos chu. sonidos. Como chu. Porque Pokémon no hay mucho que aprender, es como computer, ¿sabes? No hay Ahí mucho que es aprender. igual que computa, es como pasó con. Paso, Pasonaru computa. paso Ea con. con.
Era ¿Y con los cómo era el centro comercial? ¿Cómo era? de Pato, Department De pato, Store. del de pato, de Sí. pato. Ay, me Ah, encanta. a ver, sí, Entonces, te enseño otra. Pokémon, de pato. Grimocon, adivina qué es Grimocon. Rimocon. No, ¿qué es? Remote Control. Ah, no, Rimocon. Rimoto con Tororu, Rimocon. 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 Muy bien. Aquí debo confesar que mis padres no me dejaban ver esto, pero igualmente lo veía a escondidas cuando ellos no estaban. Y bueno, vamos a Para que hablar no te de Bola de diga, Dragón o Dragon Ball. así es. ¿Qué puede aprender un niño sobre la cultura japonesa de Dragon Ball? En realidad es una mitología china, ¿verdad? La historia de Dragon Ball. Sí, porque realmente sucede en China mucho, Sí, ¿no? sí, sucede en China, por eso los nombres de los personajes son nombres ¿cómo se llama? De comidas y todo eso, pero sucede en China, ¿sí? De hecho, la mitología de juntar bolas de las perlas del dragón para tener la suerte o algo, es una mitología china, ¿verdad? Claro, claro, claro. El dragón es chino. El dragón Y es así es. chino. ¿Cómo no Ujú. se me ocurrió? Sí, Muy bien. así Entonces, es. aquí hay mucho de artes marciales, de entrenamientos, de respeto hacia la gente Y bueno, es. a ver, la gente mayor que había en Bola de Dragón no era muy respetable, No, no pero era sí muy que había cierta respetable. jerarquía del primero que le enseñaba al siguiente, y luego el Así siguiente, y es. luego el siguiente. Y si le has Sí. visto esto durante muchos años y habías crecido con Ujú. Dragon Ball, sabías cuál era el primero, porque habías visto esos y luego lo Claro. respetabas y entonces enseñaba Sí, un sí, poco la sí. jerarquía esta asiática, ¿no? Claro. Que en Occidente no Sí, existe creo que tanto. es asiática, sí. Y el entrenamiento continuo, ¿verdad? De superarse a sí mismo y todo eso. Vale. Sí, bueno, está muy bien. Yo siempre decía a mis padres que realmente se podía ver, pero tenían que entender que era como un western. Era una serie Mm, que era del oeste, pero en vez de tener del oeste, pues hacía Kamehameha y otras cosas. Pero sí, sí, sí. realmente era una serie del oeste. Eso era el género. Solo que no Claro. sucedía en el oeste. ¿Qué significa Kamehameha? ¿Esto Kamehameha, es la hawaiano bola de energía, ¿verdad? pero significa Bueno, algo? no, no, pero viene de la bola de energía. No sé si alguna vez han hecho Tai Chi Chuan o Tai Ah, Chi es por o el tai Qigong. chi. Cuando usan la bola, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Tengo que ponerle, haces la bola de energía y todo es, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Vale, kamehameha. Ah, Ah, la kamehameha. tortuga, Lo he porque pronunciado el siempre símbolo, mal esto, ¿eh? Sí, vale, sí, ya lo veo. Tiene que ver con el tai chi. Ok, sí. perfecto. Con el Eh, kung eh, fu, yo, ¿no? Está mezclado con todo eso. Así. yo siempre, últimamente, es porque el rey de Hawái se llama Kamehameha. Ah, Los reyes de Hawái, y ahora no sé si alguien sabe y nos lo puede dejar en los comentarios, ¿qué tiene que ver los reyes, la dinastía Kamehameha de Hawái con el Kamehameha de Bola de Dragón? Que nos lo dejen en los comentarios porque no lo vale. sé. Pero se dice igual. Se dice igual. Y Kame quiere decir tortuga, que es el símbolo que lleva Goku en su Ah, sello, ¿no? Sí, sí. ni Así es. idea. Bueno, y esto sí que eran mis dibujos favoritos de pequeño. Yo siempre volvía Doraemon. corriendo a casa para comerme mi tostada con nocilla y Así ver es. Doraemon sentado delante del televisor. ¿Quién nos enseñaba Yes. Doraemon de la cultura japonesa? Doraemon, a lo que más aprendimos es la vida cotidiana, ¿no? De un niño en Japón, de cómo es la familia, una casa en Japón, esas casas típicas de 2 pisos, de una familia de clase media, con niños que van al colegio, un poco del bullying, de cosas que Sí, con, hacen todos con los días. Gigante. Sí, sí. Ahora bien, Doraemon viene de Dora Yaki, Dora viene de dry, ¿no? De quemar, porque lo que más le gustaba a él era Sí, esas ¿cómo se llama? El empanadas que pancake. tienen. Sí, Eso, el pancake. Sí, así es. que están hechas con judía roja, ¿no? Así es, sí, 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 con los aduki. Y es un gato.
Le faltan las orejas porque un ratón se los comió una vez y de ahí que le tiene miedo a los ratones. Ah, ¿en serio? En serio, así es. Así que yo creo que Pikachu le comió las orejas a Doraemon y podemos hacer una nueva serie. Sí, porque ni Pikachu parece muy ratón, ni Doraemon parece muy gato. Pero No, no bueno. parece muy gato, es verdad. Pero sí que es verdad que Doraemon fue la primera vez en que vimos cómo qué sucede en Japón. Es muy japonés. Luego ya vino Shin-chan y todo, que es otro tipo de Claro, personaje principal, ¿no? Shin-chan, Shinosuke. Pero sí que era vida cotidiana de Japón, ¿no? Y sí, cómo así es es. un niño en Japón, cómo vive. Sí. Un niño Y con esa, mucho esa miedo y muy necesidad, llorón. necesidad de los niños japoneses de tener ese apoyo emocional, ¿no? Que sea trasladado en una mascota o en un muñeco o en un compañero, ¿verdad? La verdad es que tiene mucho mérito que Doraemon fuera tan popular teniendo un personaje principal tan poco atractivo. Sí, sí, Porque no, es cero, un niño que se cero. queja siempre, que está llorando, que Es no el peor tiene de todo. nada que puedas decir, qué buen niño es. No tiene nada, es mal No, estudiante, es vago, sí. es vago, ni siquiera es gracioso, porque así como Shin-chan puede ser gracioso, Mm. este no es gracioso siquiera. Y sin Ni siquiera embargo, es gracioso. a todo el mundo a ver Shin-chan, hay que decir Doraemon, no sé, Y así es. tiene mérito. So Muy bien. es. Perfecto. Entonces, habíamos dejado una pregunta a nuestros Mm, oyentes. así La es. pregunta era, ¿cómo fue, qué tal estuvo el fin de semana? ¿Cómo se diría esto en japonés? Bien, fin de semana es shumatsu, ¿vale? Entonces utilizas el shumatsu wa do deshita ka. Ay, Ok. do deshita ka. Entonces, Shumatsu wa do destaka para hacer la pregunta, ¿no? Entonces, Ay, acordarnos, ¿no? Tenemos que acordar que do destaka es para hacer preguntas de qué tal fue algo en el pasado. Do ujú, destaka. ¿Y cómo ujú. responderíamos a esta pregunta? Podría ser tanoshikatta, tanoshikatta desu, Muy bien. omoshirokatta. Sí, Tanoshikatta desu. Muy bien. tanoshikatta. Perfecto. Genial. Entonces, ¿qué hemos aprendido esta semana? Esta semana, en este episodio, hemos aprendido cómo hacer los adjetivos en pasado. Ujú, Tenemos que recordar que habían adjetivos que terminan en i, ay. adjetivos que no terminan en i y las excepciones de adjetivos que terminan en i, pero como si no terminaran en i, porque son excepciones, ¿vale? Entonces, si Excepciones. terminaban en i, ¿qué es lo que pasaba cuando hacíamos el pasado? Cambias la i por katta. Muy bien. ¿Sí? Entonces, i se quita la i y capta. ¿Y si es en pasado pero en negativo? Ah, tomas kunai y la i de kunai, katta. Kunakatta. Kuna capta. Muy bien. Ujú. Entonces, los adjetivos que no terminan en i más excepciones, ¿qué es lo que Ajá. sucede? Le agregas deshta, pues no le puedes sacar nada, ¿no? Entonces, Muy bien. Bueno, ha dicho que no le termina puede ahí, sacar pues. nada, pero si es en negativo, se le puede sacar algo. ¿Cómo sería negativo Ah, de pasado? porque el negativo es yanai. Entonces, yanai acaba en i, entonces yanakatta. Perfecto. Y cuando queremos preguntar sobre un adjetivo en pasado, por ejemplo, ¿qué tal fue? O cómo fue, o qué tal estuvo algo en el Cómo ha pasado, pasado? ¿cómo lo diríamos? Do deshita ka. Perfecto. Entonces, hoy se ha aprendido muchísimo y nos hemos Sí, pasado muy sí. bien hablando sobre nuestros animes de infancia. ¿Qué Eso es lo que vamos a es. ver la semana pasada, la semana que viene, en el próximo episodio? Ah, vamos a agregar una i y un pero, es decir, agregar más información con i o con pero, Muy bien, entonces usando las conjugaciones conjugaciones veremos. aprendidas. Ujú. Conjugaciones en japonés. Perfecto, muy bien. Esto es para adjetivos también. Seguimos hablando de adjetivos, So pero ahora this. y pero. Es guapa y divertida. Es Ujú, vago, pero gracioso. ujú. Muy bien. Bueno, lindo y barato. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, genial. No nos Muy vamos a bien. perder el próximo episodio. No. Ya sabéis, si queréis aprender japonés, id a hanyochaneschool.com, que es la academia de idiomas mejor valorada en Trustpilot y Google. ¿Y por qué? ¿Por qué es la academia mejor valorada? Pues descúbrelo tú mismo. Tenemos miles de estudiantes totalmente satisfechos de haber dado el primer paso, que es ir Ujú, a hanyochaneschool.com y pedir su primera clase gratuita. así es. Descúbrelo por tú mismo.
ves a hanyochaneschool.com y descubre por qué es la academia de idioma más valorada. Descubrirás que tenemos un campus virtual muy completo con muchas herramientas que se adaptan a tus necesidades, clases grabadas, en directo, grupales, individuales, ejercicios autocorregibles, de todo, lo que quieras y más en hanyochaneschool.com. No te lo pierdas, apúntate ya. Y nosotros nos veremos en el próximo episodio, ¿verdad? Ay, eso de es. Venga, nos vemos. Chane, ¡Ane! chane,